Antes de ir a corte, le preguntaba al doctor Armando Cruz, cuando se reforma un artículo de la Constitución, uno supondría que está resolviendo un problema. Pregunto entonces, ¿las 700 veces que han sido reformados artículos de la Constitución han resuelto problemas o han complicado la situación? Bien, aquí es una pregunta que yo la haría también al público, es decir, ustedes, decíamos, del sexenio de Calderón se modificaron 110 artículos de la Constitución y ahora van 145. De tal forma que tenemos 255 artículos reformados. ¿Qué beneficio en concreto tienen ellos? Es decir, 245 veces en ¿qué van? 12 años, 13 años. ¿Qué beneficios, menos años, 9 años? 9 años. ¿En qué beneficios en concreto han tenido con estos cambios? Entonces, el hecho de estar cambiando la Constitución nos ha traído a nosotros algo de beneficio. Pues yo diría realmente que no, cada quien tendrá su opinión. Ahora, aquí es un tema interesante que se toca mucho y si me lo permites, me gustaría comentarlo. Nosotros como particulares, si nos pasamos un semáforo, viene una sanción. Si nosotros no cumplimos con un reglamento de tirar la basura donde debe de ser, viene una sanción. Si un arquitecto es contratado para hacer un edificio y tiene problemas de estructura, viene una consecuencia. ¿Y por qué cuando se hacen leyes que no tienen beneficios y que en ciertos casos traen perjuicios, por qué no pasa nada? Y eso es un tema interesante que como sociedad lo tenemos que plantear. Pongo un ejemplo nada más, hay cientos, pues hay de dónde escoger con todas estas reformas. Un tema, cuando se habló de un proceso electoral se dijo que no había equidad, es decir, salían muchos spots de partidos que los compraban y que el partido que no tenía dinero pues no tenía el acceso, el impacto hacia la sociedad y esto generaba inequidad. Vino una gran reforma. Se hizo una reforma donde se dice que ahora se iba a monitorear todos los spots que salieran en los medios, en cualquier radio, en cualquier televisión local, para lograr esto que fueron procesos equitativos. Vino la reforma, se gastaron más de 2,000 millones de pesos y no se logró el objetivo. Entonces a la sociedad nos costó más caro esta reforma. ¿Y cuál fue la sanción? Ahora, con esto de que solamente el llamado ahora INE sea el medio a través del cual se pueden sacar spots, ya ningún particular los puede contratar. Esto que se dijo, si vemos la exposición de motivos, dijo que gastábamos un dineral, nosotros le damos el presupuesto a los partidos, y ellos se gastaban más de la mitad de su presupuesto en spots. Entonces que por lo tanto ahora los medios de comunicación lo iban a hacer de manera gratuita. Ahora, el ahorro ¿dónde está? Es decir, por poner un ejemplo, al partido se le daban 10 pesos y si es que se gana 5 en spots. Ahora ya no se gaste esos 5, pero se le sigue dando los 10 pesos. Entonces, ¿de quién fue el ahorro? ¿Cuál fue el beneficio para la sociedad? Y allí tendría que haber pues una mínima amonestación, una sanción. ¿Por qué no hay una sanción? Un tema también que es muy recurrente. A nivel federal y a nivel estatal sucede. Termina el nombramiento, por ejemplo, de un ministro y la Constitución trae términos muy específicos y pasa un año y no lo nombran. Y pasa otro año y no lo nombran. Sobre todo estos puestos que son muy atractivos dentro de los actores políticos. No, un consejero. Tan atractivos que ganan $500,000 de pesos cada mes. Por supuesto. Y lo que implica tener un amigo en estos cargos. Por lo tanto, ¿por qué cuando yo no voy y pago a tiempo una multa me generan intereses? Y por una simple norma administrativa, no digamos una cuestión penal, una cuestión civil. ¿Y por qué cuando se viola la Constitución y no se respetan esos términos, por qué no viene una sanción? Es decir, no tenemos un elemento claro que nos diga por qué no ahí. Pero a ver, pregunto entonces, ¿una ley sin sanciones es ley? Para nada, eso es algo obsoleto, no sirve de nada. Otra cosa, si en el caso de la Constitución se establecen normas que no se cumplen, quiere decir que en términos vulgares, populares, coloquiales, estamos haciendo leyes para no cumplirlas de antemano sabiéndolo. Pues en ese sentido, si analizamos las leyes que se están haciendo y la aplicación que tienen, yo creo que sí. Hay un dato interesante, nosotros formamos parte de la OCDE, el famoso OCDE. Este organismo tiene
criterios. Y por ejemplo, cuando se va a hacer un cambio estructural, que en México los tenemos prácticamente a diario con tanta reforma, se dice, a ver, tú tienes que establecer antes como recomendación, antes de hacer el cambio, cuánto te va a costar y de dónde va a salir el dinero. Ellos dan por supuesto que la reforma va a corregir el problema que se pretende corregir. Entonces, si no sabes cuánto te va a costar y si no sabes de dónde va a salir, pues mejor ni le muevas, porque esto te va a traer mayores consecuencias. Hay estadísticas muy interesantes. Dice que aquí en México tenemos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la más cara del mundo. Se dice que tenemos el Poder Judicial con los ministros con sueldos de los más altos de todo el mundo. Entonces, esta es una cuestión pues que se tiene que revisar. Ahora bien, en la cuestión constitucional, ¿quién es el que decide la necesidad o detecta la necesidad de reformar, de cambiar? ¿Cuáles son las circunstancias y sobre todo la voluntad humana que decide cambiar la Constitución? Bien, la Constitución de nosotros es algo que resulta irónico, es una de las llamadas constituciones rígidas para cambiarse, no como las flexibles. Me explico. Para cambiar cualquier ley se necesita simplemente mayoría simple del Congreso. En cambio, para modificar nuestra Constitución se necesitan 2/3 partes de los 500 diputados y 2/3 partes de los 128 senadores, más la mayoría de las legislaturas. ¿Quiénes tienen iniciativa? ¿Quiénes pueden modificar la Constitución? Ya lo decíamos, el presidente de la República, los senadores, los diputados y las legislaturas. Ellos son los que presentan estas iniciativas. Por ahí alguna vez se hizo un cuestionamiento en una legislatura porque decían, bueno, tenemos legisladores aquí, somos 500, que nunca presentaron una iniciativa de ley. Es más, nunca se subieron a una tribuna. Es más, ni sabemos cuál es su tono de su voz. Por lo tanto, al menos tienen que presentar una iniciativa. Pues yo no estoy muy convencido de eso, es decir, estoy convencido de que trabajen, por supuesto, pero el presentar tantas iniciativas simplemente con ocurrencias y no con algo racional, con algo que va a modificar, pues vamos a seguir como estamos, vamos a seguir viviendo en un autoengaño, porque ahora si en el texto se me determina que tengo derecho a alguna cuestión y en la práctica no baja, pues eso finalmente para el pueblo eso y nada, pues viene siendo lo mismo. Hay una apreciación de hace muchos años. Dice lo siguiente: a mayor abundancia de normas, a mayor abundancia de leyes, menos posibilidades de cumplirlas. ¿Cuál es tu opinión, Armando? Sin lugar a dudas, yo, por ejemplo, platico con los compañeros abogados y les pregunto si se saben el nombre, no el contenido, el nombre de todas las leyes, y nadie nos lo sabemos, los abogados. Entonces, hablábamos hace un momento de las reformas. Si vemos la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, a la fecha, del 17 a la fecha, ¿cuántas reformas tiene? No pasa de 10 reformas. ¿Y nosotros cuántas tenemos del 7? Decíamos 697 al 29 de enero. Entonces, es un gran cambio el estar modificando la Constitución. Bueno, pues ahí vean la realidad. La mecánica que se está implementando, por decirlo así, o que nos dicen para modificar los problemas, pues parece ser que a los actores políticos, a los responsables de llevar la dirección de esto, no les está funcionando muy bien. Bien, yo voy a decir que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha elaborado un documento que es una propuesta que es calificada como más simple, más depurada, más clara en relación con el documento actual. Inclusive están diciendo que hasta faltas de sintaxis tiene y que tiene repeticiones y una serie de defectos. Ellos están proponiendo una constitución básica más simple y luego una ley complementaria para quitarle a la Constitución actual las disposiciones que son propiamente reglamentarias. Una opinión sobre esto del doctor Armando Cruz después de unos mensajes.